Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Quintero. eh, Voy a hacer un video acerca de un ejercicio del libro del profesor Rodolfo que dice así: considere un cilindro de radio R libre de girar respecto a su eje de simetría, situado verticalmente y cuyo momento de inercia respecto al eje es I. Sobre la superficie lateral del cilindro está fija rígidamente una espira uniforme y de pista helicoidal, a lo largo de la cual puede deslizarse sin rozamiento un punto material de masa n. El ángulo formado por la hélice respecto de la vertical es tal que desciende de una altura de 2pi alfa por cada vuelta que dé alrededor del cilindro. Supongo que la partícula a partir del reposo, pues digamos que cae en forma cicloidal desde la parte superior del cilindro y se desliza bajo la influencia de la gravedad. Nos piden calcular entonces las coordenadas. eh, Dice que use el sistema de coordenadas cualquiera y obtenga un hamiltoniano del sistema combinado de partícula y cilindro. También que encontremos las ecuaciones de movimiento a partir del hamiltoniano y encontremos pues el lagrangiano del sistema. Entonces lo que vamos a hacer para este ejercicio es lo siguiente. Este es el dibujo que tenemos y del cilindro, donde cae la partícula deslizándose de forma como espira. De aquí a que existe una altura L que es 2pi alfa. Entonces tenemos aquí un radio y tenemos dos ángulos, θ y φ, de que dependen el movimiento de la partícula. Vamos a tomar las coordenadas cilíndricas para trabajar en este ejercicio. Entonces, los grados de libertad, pues como es un sistema combinado de cilindro y partícula, pues serán 2 multiplicado por 3, que me da 6. Vamos a obtener entonces 4 ligaduras que le vamos a restar a las dos partículas multiplicadas por 3 y vamos a obtener entonces dos coordenadas generalizadas en las cuales va a trabajar pues los dos ligadores en las cuales vamos a situar pues nuestro ejercicio. Y estas tendrán coordenadas generalizadas phi y teta. Esto recordemos que R es constante y se mantiene. Entonces, lo que va a variar respecto a este movimiento de esta partícula va a ser, y respecto al cilindro, va a ser teta y phi. ¿Listo? Alfa es la constante de la espiral, es una constante de la espiral ya dada aquí, que nos la da. Es una constante cada vez que da una vuelta en espira, pues eso es constante y cada vuelta que formamos pues es 2pi por esa constante de espiral. Si L es igual a 2pi por alfa, si yo despejo alfa me quedaría como L sobre 2pi, que sería a lo que equivale la constante de la espiral. Y eso lo vamos a tener muy importante para cuando introduzcamos en nuestras ecuaciones para poder solucionar. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Nuestras ecuaciones propuestas son que en Y tengo en radio R, que es seno de teta. R va a ser igual a R minúscula, que es seno de phi. Por lo tanto, Y va a ser igual a R seno de phi, seno de teta. R se mantiene constante. Entonces, tenemos que X, para las ecuaciones en X, tenemos que es igual a R coseno de teta, pero R va a ser igual a R coseno de phi. Entonces, R va a ser igual a, X va a ser igual a R coseno de phi coseno de teta. Eso lo podemos demostrar, eso se puede demostrar geométricamente, la caída en los ángulos que forman en la relación entre R y R, R mayúscula y R.
entre los radios. Para z, entonces tenemos que va a ser igual a L, que es pues básicamente esa altura que lo habíamos visto, que lo que vale la caída de la espiral, que es 2pi por alfa, pero como esto es una constante, pues vamos a dejar todo en términos de esa constante de la espiral, que entonces va a ser igual a z igual a menos, porque pues va en el eje negativo cayendo, suponiendo que nuestro potencial es desde el punto de arriba, desde nuestro eje coordenado que mostraba ahí el dibujo. Entonces va a ser igual a menos alfa por phi. Entonces tenemos tres ecuaciones de ligadura, más esta, tenemos aquí 4 ecuaciones de ligadura, y por eso cuando multiplicamos, cuando se le restamos pues a lo que tiene que ver con a nuestros grados de libertad, por eso obtenemos dos ligaduras, y por lo tanto tenemos dos coordenadas generalizadas en las que vamos a trabajar, que son teta y phi, que son las que van a mostrar las ecuaciones de movimiento respecto a esa partícula del sistema partícula-cilindro cayendo sobre el cilindro, dentro del cilindro de esa partícula, lo que hace que digamos que el momento angular se mantenga constante, pues no existen fuerzas que actúen por fuera, sino todas están por dentro del cilindro, ¿no? Tenemos que z punto, entonces vamos a calcular las velocidades. Entonces x punto va a ser igual a menos r seno de teta más phi por la interna, que sería teta punto más phi punto. En y punto va a ser igual a r coseno de teta más phi por la interna, que es teta punto más phi. En z punto va a ser igual a menos alfa por la derivada de phi, que aquí la tenemos. Entonces sabemos que la ecuación de la velocidad al cuadrado va a ser igual a x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado. Reemplazando pues lo que equivale y elevándolo al cuadrado, obtenemos lo siguiente. Para x sería menos r seno de teta más phi, teta punto más phi punto, todo eso se eleva al cuadrado, más r coseno de teta más phi más teta punto más phi punto, eso también todo elevado al cuadrado, más alfa cuadrado phi punto al cuadrado, que es la suma de estos tres, se eleva al cuadrado. Desarrollo entonces esto, cada uno de estos, primero el cuadrado, que sería esto que tengo acá. Entonces el primero al cuadrado, entonces elevo todo esto al cuadrado, r cuadrado, seno cuadrado de teta más phi por phi punto más teta punto al cuadrado, más este r cuadrado coseno cuadrado de phi por teta más phi punto teta punto al cuadrado, que todos estos los elevo al cuadrado, más pues ya esto alfa cuadrado phi punto al cuadrado. Entonces factorizando, sacando factor común, que es r cuadrado teta punto más phi punto al cuadrado. Entonces tengo seno al cuadrado más teta más phi más coseno al cuadrado teta más phi. Sé que eso es igual a 1 más alfa cuadrado phi punto al cuadrado. Entonces finalmente la ecuación de la velocidad que respecto a estas tres variables me queda como r cuadrado teta punto más phi punto elevado al cuadrado más alfa cuadrado por phi punto al cuadrado. Ya teniendo entonces la relación de estas tres, la suma de esas tres, entonces lo reemplazamos. Lo vamos a reemplazar para calcular el lagrangiano. Entonces, el lagrangiano, para calcular el lagrangiano, entonces primero miramos que tenemos como velocidad cinética, y eso es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Como ya hemos calculado b cuadrado, lo reemplazamos aquí, y entonces es igual a un medio de m.
de r cuadrado de teta punto más phi punto al cuadrado más alfa cuadrado phi punto al cuadrado. Pero tenemos en cuenta el momento de inercia del cilindro, pues es todo un sistema, ¿no? Desde cilindro y partícula decayendo sobre ese cilindro en forma espiral. Entonces, resbalándose, ¿listo? En forma espiral sobre ese cilindro, sistema unido. Entonces, tenemos que tener en cuenta entonces también el momento de inercia del cilindro. Y entonces, para él, tenemos que T va a ser igual a un medio de inercia, momento de inercia, de teta punto al cuadrado. Entonces, el momento de inercia sabemos que mr al cuadrado, si fuera un cilindro hueco, pues sería mr1 al cuadrado más r2 al cuadrado. Entonces, para este, como no es hueco, mr al cuadrado. Lo voy a dejar expresado siempre como y para pues, no colocar más términos, pero lo voy a dejar simplemente expresado así. Entonces, tomamos esas dos energías y encontramos también el potencial. El potencial es mgz, pero sabemos que z es menos alfa por phi, como ya lo hemos mencionado antes. Entonces, el lagrangiano sabemos que es t menos el potencial. Entonces, me queda así finalmente reemplazando un medio de m, f cuadrado, teta punto, más phi punto al cuadrado, más alfa cuadrado, phi punto al cuadrado, más un medio de esa energía cinética que sea por un momento de inercia del cilindro, teta punto al cuadrado, más, porque queda un menos también, entonces menos con menos nada más, mg b phi. Vamos a reemplazar alfa por b para no confundirnos ahorita cuando hagamos calculemos de forma matricial el hamiltoniano con de los vectores, bueno, de la matriz de vectores. Y vamos a ver el siguiente. Entonces, ahora calculamos el hamiltoniano del sistema usando la notación matricial, identificada como identificando L sub 0, L sub 1 y L sub 2. Entonces, ¿quién es L sub 0? Pues tenemos que L sub 0 es el potencial, que es mgb phi. L sub 1 es igual a 0, no tenemos aquí ninguna velocidad en primer grado, por lo tanto solamente tenemos velocidades de grado 2. Entonces, como no tenemos velocidades de grado 1, esto es igual a 0. Y tenemos posición. Entonces tenemos también el L2 es igual a un medio de m r cuadrado más teta punto más phi punto al cuadrado más alfa cuadrado phi punto al cuadrado más un medio de i por teta punto al cuadrado. Escribimos el lagrangiano como. Entonces sabemos que el lagrangiano se puede escribir como L sub 0 más q punto moño por a más un medio de q punto moño de t, que esta es una matriz, ya vamos a indicar qué es cada cosa por q, cada breve. Q punto tiene que ver con las coordenadas generalizadas, ¿no? Y entonces ese q moño son la matriz de esas coordenadas, la matriz fila de esas coordenadas. Y A es la matriz columna es una matriz columna, ¿listo? T es la matriz de n por n, que ya vamos a ver cómo lo vamos a reescribir con nuestros términos, en los términos que nosotros tenemos. Y Q punto moño es la transpuesta de Q. ¿Listo? Esto para identificar qué es cada cosa dentro de nuestra ecuación. Entonces reemplazamos el lagrangiano, que es un medio de Q punto moño, que es esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de eso, pues es solucionar este cuadrado. ¿Listo? Entonces, tenemos alfa cuadrado, phi punto al cuadrado, más r cuadrado, multiplicamos, aquí tenemos un r, multiplicamos, solucionamos esto y después multiplicamos por r. ¿Listo? Entonces, tenemos r cuadrado, va a ser factor de phi punto al cuadrado, más 2 veces phi punto, teta punto, más teta punto al cuadrado, y después multiplico por R para que me dé toda la ecuación y pueda colocarla de forma matricial. Más la energía cinética de momento de inercia
respecto al cilindro más el potencial. Ahora sí, vamos a colocarlo. Sobre aquí resolvemos ya con R multiplicando a ambos lados como ya lo he hecho. Y entonces ahora sí la colocamos en la forma de la ecuación que teníamos. Entonces Lagrangiano se escribe como el potencial más un medio, entonces de las coordenadas en forma matricial, matriz de fila, por la matriz. Entonces, como no tenemos, como sabemos que A no tenemos L sub 1, entonces A tenemos una matriz de grado igual a 0, entonces no tenemos que calcular nada ahí. Pero sí tenemos pues en L2, ¿no? Y entonces tenemos aquí phi punto, teta punto, y entonces los coeficientes que acompañan a nuestras velocidades. Entonces va a ser igual a m alfa cuadrado más r cuadrado, ¿listo? Alfa cuadrado, r cuadrado, para estos dos, de m, multiplicando m a esto, dejamos el medio acá afuera y simplemente multiplicamos a m, a todos nuestros factores. Y entonces tenemos que por aquí tenemos mr cuadrado, aquí tenemos mr cuadrado más c, ¿listo? Que corresponde a lo que tiene que ver con nuestra matriz, nuestros coeficientes. Tenemos phi punto y teta punto, ¿listo? Coordenadas como vectores multiplicando estos. Esta matriz. Entonces esto es T, entonces vamos a mirar qué es cada cosa. Entonces tenemos que L sub 0 es MGB, pues el potencial. A es igual a 0, ya se había mencionado, y T pues es esta matriz de N por N. Es donde tengo los coeficientes de las velocidades. Entonces la 1,1, el A1,2, el B1,1 y el B1,2. El B2,1 y el B2,2. Entonces, para encontrar la ecuación de Hamilton, entonces calculamos la respuesta a la menos 1 de nuestra matriz. Y recordamos que si tengo una matriz A, B, C, D a la menos 1, eso es igual a 1 sobre AD menos B por C, por la matriz A menos B menos C A. Entonces, en esta matriz. Entonces, utilizando esta definición, vamos a calcular primero este factor de acá. Entonces, AD menos BC, nuestro determinante, quedaría como M, M por alfa cuadrado más R cuadrado por MR cuadrado más I menos, que está menos, B por C, que sería M al cuadrado, R a la 4. Y para simplificar y ahorita volvemos otra vez a colocarlo en nuestra ecuación de Hamilton y al final vamos a decir que todo esto es igual a un triángulo. ¿Listo? Entonces T a la menos 1 va a ser igual a 1 sobre el triángulo, que es todo esto, por la matriz, versus esta matriz que va a ser, simplemente cambiamos, entonces cambiamos, colocamos D, que colocamos A, y estas dos colocamos el signo de resta. Entonces cambiamos este de acá y este de acá, y tenemos, como lo vemos acá, mr cuadrado más I menos mr cuadrado menos mr cuadrado, m factor de alfa cuadrado más r cuadrado. Y entonces, ya teniendo todo, entonces utilizamos ahora sí, obtenemos el Hamiltoniano utilizando la siguiente fórmula. El Hamiltoniano, que depende de la coordenada generalizada del momento mecánicamente conjugado y el tiempo, pues va a ser igual a un medio de P moño, por la respuesta menos 1 de esta, esto que ya habíamos calculado acá, por P, con momento únicamente conjugado, menos el L sub 0, que es el potencial que tenemos acá, que depende de Q y T. Depende de la coordenada generalizada y el tiempo. Entonces, vamos a sustituir. Y lo que obtenemos es lo siguiente. Entonces, tenemos un medio de nuestro delta o triángulo, que equivale a esto, de P sub 0 y P sub teta, que son los momentos cónicamente conjugados, por la matriz que habíamos calculado acá, que es esta, multiplicado por
nuestros momentos canónicamente conjugados. P teta, P phi, P teta. Menos L sub 0, que es el potencial. Entonces tenemos que el hamiltoniano es 1 sobre este triangulito. Y entonces multiplicamos nuestros momentos por esto, hacemos la multiplicación de esto. Entonces tenemos aquí este por pi, p phi, aquí este por p teta, p phi, p teta, menos mg p de phi. Y volvemos otra vez a multiplicar esto por la matriz y lo que obtenemos es lo siguiente, que tenemos un hamiltoniano, es un medio pues, del triángulo de p phi al cuadrado, factor de mr cuadrado más i, menos mr cuadrado p phi p teta, menos mr cuadrado p phi p teta, más m alfa cuadrado más r cuadrado p teta al cuadrado, menos el potencial. Y entonces finalmente lo que nos queda reemplazando lo que ya hemos encontrado, que era el triángulo, y sustituimos y multiplicamos acá para encontrar ya la ecuación hamiltoniana del sistema en base a los momentos canónicamente conjugados. Entonces lo que tenemos que el hamiltoniano es p phi al cuadrado de mr cuadrado más i sobre 2m alfa cuadrado más r cuadrado de mr cuadrado más i menos m cuadrado r a la 4 menos r cuadrado p teta p phi sobre m alfa cuadrado más r cuadrado mr cuadrado más i menos m cuadrado a la 4 más alfa cuadrado más r cuadrado de p teta al cuadrado, todo eso sobre 2 veces multiplicado alfa cuadrado más r cuadrado, mr cuadrado más i menos m cuadrado r a la 4 menos m menos el potencial. El hamiltoniano es la energía, bueno, ¿qué es lo que tenemos acá el hamiltoniano? ¿Qué podemos decir? Pues que el hamiltoniano es la energía del sistema y se conserva, que el hamiltoniano tiene una coordenada cíclica, la cual es teta, y ya lo hemos visto que el teta es cíclico, se repite cada vez que gira la espira, listo, se conserva, por lo tanto, el P sub teta es una constante, listo, lo que equivale a conservar el momento angular total. Y como comenzamos desde un inicio donde t es igual a 0, teta es igual a 0, entonces esto es una constante que se mantiene y se repite cada vuelta, ¿no? Entonces ya lo hemos visto en el cilindro y la espira, cómo se movía. Entonces, teniendo en cuenta esto y que tenemos una coordenada cíclica que se repite y que es constante, entonces las ecuaciones de movimiento serán phi punto, que es la derivada del hamiltoniano con respecto a el momento generalizado en phi. Teta punto va a ser igual a la derivada del hamiltoniano con respecto a la derivada del momento canónicamente conjugado de teta. Y tenemos que P punto, en phi, va a ser igual a menos la derivada del hamiltoniano con respecto a la coordenada generalizada phi, y P teta punto va a ser igual a menos la derivada del hamiltoniano con respecto a la coordenada generalizada teta. Pero ya hemos encontrado que para teta punto y phi punto son constantes, entonces se mantienen. Y entonces lo que aquí vamos a calcular es phi punto, que nos da lo siguiente. P phi mr cuadrado más i sobre m alfa cuadrado más f cuadrado y más mr cuadrado menos m cuadrado f cuadrado. Esto no dice la solución, o sea, llegué a la solución ya, no la coloqué acá porque pues para no hacer el video más largo. Y P punto va a ser igual a, como tenemos acá, P punto con respecto a phi, pues la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la coordenada generalizada, pues todo se hace cero menos el potencial que depende de la coordenada generalizada, por lo tanto cuando derivamos tenemos mg alfa, ¿listo? Y eso sería las ecuaciones de movimiento, la ecuación de Hamilton y el lagrangiano, la ecuación de Lagrange para, para este ejercicio.